Buenos días a todos. Gracias a SOS Telemedicina, a la Universidad Central de Venezuela, a todo el equipo que está detrás de las cámaras para hacer posible este evento, el cual, bueno, ya llega a su 7ª edición y en medio de una pandemia. Y hoy en día estamos preocupados en todo el mundo de lo que está sucediendo, hoy más que nunca en Venezuela. Y vamos a hablar quizás de la esperanza del futuro, las vacunas contra el COVID-19. Y el otro tema muy importante, ya que se sabe que esto va a ser largo, cómo debemos inmunizar en tiempos de pandemia. Nuestros invitados estrellas, el doctor José Esparza, él es médico virólogo, él es de Zulia, no tiene acento, pero es un orgullo para Venezuela, nos ha representado en los más altos niveles, incluso ha estado en la parte de investigación de la vacuna del SIDA y ha formado parte importante de la Gates and Melinda, Bill and Melinda Gates Foundation. Hoy en día es profesor adjunto allá en Michigan. Y bueno, es un orgullo tenerlo a él, quien nos va a dar luces sobre la posibilidad de una vacuna contra COVID-19. La doctora Laura Naranjo es pediatra infectólogo, venezolana, que también es un gran orgullo para nosotros. Ella es representante latinoamericana, es prácticamente la jefe máxima a nivel de todo lo referente en vacuna y está actualmente radicada en Panamá, donde dirige prácticamente todo lo referente a una empresa importante, a GlaxoSmithKline, y ella es la que coordina todo lo referente en toda Latinoamérica en vacunas. Y es un orgullo para nosotros tenerlas aquí igualmente. Y la doctora María Graciela López, que es pediatra infectólogo de la casa, nuestra presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, y ella junto al Hospital JM Los Ríos tiene una gran experiencia en vacunas. Ella trabajó mucho tiempo con un laboratorio importante, con Novartis, y ha sido referente internacional incluso en vacunas, ha sido invitada a distintos países, en Perú y en Colombia, en otros lugares, simplemente a orientar desde el punto de vista de vacuna, demostrar lo que estamos haciendo en Venezuela en vacuna, o muchas veces incluso apoyar a otros especialistas en el área de vacuna. Entonces, para nosotros realmente es un orgullo tener estos invitados de lujo. Quizás para una breboca y tipo editorial, ¿dónde estamos en el mundo? Tenemos más de 5 millones de casos, más de 333.000 muertes, 188 países afectados por eso. Estados Unidos aumentando los casos, Rusia aumentando los casos, Brasil aumentando los casos, aunque son los casos absolutos. Desde el punto de vista de tasa, España e Italia, que están un poco más abajo, siguen teniendo muchos casos, muchas muertes. Bélgica es el país que tiene más muertes por millón de habitantes y preocupa que esto sigue evolucionando. En España, la seroprevalencia fue del 5% por un estudio de seroprevalencia que ellos hicieron. Y después de toda esa cantidad de casos que ellos han tenido confirmados y las muertes que han tenido, preocupa que apenas tengan un 5% de seroprevalencia, aunque en algunas regiones tiene 14 a 10%, pero todos esperábamos que los niveles de seroprevalencia sean más altos. Eso hace difícil el camino que está buscando, por ejemplo, Suecia, que dice que ellos quieren alcanzar una seroprevalencia de 60, 70% con inmunidad de rebaño, simplemente enfermándose las personas. Pero si permitimos que las personas sigan enfermándose, ¿cuál va a ser el costo de eso en vidas? En México están aumentando los casos y el personal de salud está protestando. Incluso en Alemania están protestando, en todo el mundo está protestando. Y es que el personal de salud es el que está al frente, es el que se enferma. Incluso, lamentablemente, hasta se muere de esto también. Y en Venezuela, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas Naturales nos dio proyecciones al futuro. Incluso estableció que eventualmente pudiéramos tener un pico en junio, en julio, en septiembre. Lamentablemente la academia fue injustamente atacada, lo cual rechazamos absolutamente todas las sociedades científicas, los distintos componentes de la academia, las universidades, porque para eso estamos nosotros, simplemente para hacer academia, para educar, simplemente para orientar a quien esté al turno en los gobiernos distintos del mundo qué deben hacer. Y en Venezuela la preocupación es aún mayor. En los últimos 6 días tenemos 423 casos. En los días previos, 64, 459. En ese sentido, Julio Castro
infectólogo, miembro de nuestra Sociedad Venezolana de Infectología, hizo un cálculo del R sub 0, simplemente para establecer que un R sub 0 promedio de 1,39. El R sub 0 es ese índice de transmisibilidad de la infección, y por encima de 1 indica que la infección está activa, que no está controlada. E incluso preocupa que hacia las últimas semanas el R sub 0 está llegando quizás a niveles de 10, lo cual implica que no solo no está controlada, sino que está creciendo y extendiéndose de una manera muy descontrolada. De hecho, lo que está sucediendo en Venezuela tiene un aire de déjà vu con lo que pasó con Singapur. Singapur en los primeros meses estaba todo muy bien controlado, pero simplemente desestimaron un grupo vulnerable de los migrantes trabajadores, donde ellos vivían en situación de hacinamiento y se contagiaron entre ellos en sus sitios de vivienda. No se contagiaron en el trabajo donde siguen las estipulaciones, y descalaron el uso masivo de tapabocas y otras medidas. ¿Por qué tiene un aire de déjà vu? Porque evidentemente si nuestras autoridades dicen que nuestro personal de salud se están infectando en la calle, es que entonces en la calle el problema está mucho más grave. Si se están infectando en los centros de salud, entonces hay que revisar las políticas de cuidado del personal de salud y la capacitación de ese personal de salud. En Venezuela tuvimos 4 meses de gracia para prepararnos adecuadamente, y tuvimos el tiempo para aprender de otros países y para mejorar. En cuanto a las proyecciones de futuro, 18, 24 meses esto puede durar, de distintos tipos de picos. Pueden revisar esto con mayor profundidad en nuestras redes sociales, por ejemplo Instagram, eso de Infectología, o Twitter. Y simplemente el diagnóstico en Venezuela se fundamenta en 2 tipos de pruebas. Una directa, que es la PCR-RT, la reacción de la cadena polimerasa con la transcriptasa reversa. Esa determina la presencia de material genético. Es el único método recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y es el único que detecta a los asintomáticos y presintomáticos, detecta la infección a tiempo para evitar mayores contagios, mientras que las pruebas indirectas detectan anticuerpos. No está recomendada porque tiene baja sensibilidad, y por el periodo de ventana de 1 a 2 semanas detecta tardíamente a las personas, o cuando ya sufrieron la infección y están recuperados, o cuando están en medio de la infección. Y de ese modo evitamos que simplemente no evitamos esto, evitar nuevos contagios. Lo más importante para evitar nuevos contagios es el trazado y aislamiento de los presintomáticos, identificar quiénes de esos contagiados todavía no tienen síntomas, de modo de aislarlos oportunamente. Eso solo se logra con pruebas moleculares. En el mundo las pruebas moleculares son las que deben hacerse. En Venezuela el Instituto Nacional de Higiene es el único. Alemania, que es un sitio que es referente mundial, tiene más de 1000 laboratorios públicos y privados. Y parte de esta introducción editorial es simplemente para llamar a las autoridades al respecto. No podemos tener solo el Instituto Nacional de Higiene. Identificarse casos severos es importante. Para eso pueden estar las PCR igual, las otras pruebas moleculares. Pero el fin es evitar las muertes. Y mientras mejor actuemos, mientras evitemos que la epidemia se extienda, mucho mejor. Tenemos que identificar estos presintomáticos a tiempo, lo más temprano posible. Y Venezuela lamentablemente no está preparado. El índice global de seguridad en salud estableció que estábamos en el puesto 176 de 195 países. Y como esto es un constructo que tiene distintas dimensiones, la dimensión de detección o la capacidad de detección de diagnóstico de las enfermedades es donde estábamos raspados, representando el puesto 182. De un puntaje de 100 a 0, tenemos apenas 8.7 puntos. Y cualquiera que trabaja en Venezuela en algún hospital sabe que no tenemos capacidad diagnóstica, no tenemos tomógrafo, no tenemos radiografías, laboratorios útiles. Y esto es reflejo de lo que dicen en otros países y de lo que nosotros sabemos por la encuesta nacional de hospitales. Realmente estamos preocupados por las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, pero más que todo en Venezuela. Y la vacuna puede representar una esperanza y es parte de los elementos de la prevención, pero eso va a tardar, y eso va a hablar el doctor Esparza. Pero el objetivo de la prevención es limitar la transmisión interhumana. Y nosotros tuvimos 5 meses de gracia, pero podemos mejorar, reducir las infecciones del personal de salud a nivel laboral, simplemente buscando tener los mejores equipos en Venezuela. Nuestra prioridad es evitar el contagio entre personas, evitar el contagio de personas de mayor riesgo de mortalidad. Y para eso estamos nosotros a nivel en general. Muchos hoy están preocupados, incluso en Venezuela, de descalar las medidas de supresión, de cuarentena. No es momento de ello. ¿Por qué? Porque hay aspectos indispensables para ello. Mínima transmisión comunitaria, eso no es el caso. Sistema robusto de diagnóstico, ese no es el caso. Sistema robusto de trazado o de limitación de los sospechosos o estos casos asintomáticos,
tampoco es el caso. Y sistema de salud totalmente capacitado, no es el caso. Venezuela no es un país para estar descalando cuarentena. Y sé que la cuarentena puede tener un elemento político, sé que hay falla en la credibilidad de lo que puedan decir las autoridades, pero simplemente tenemos un problema. Y ese problema, si se desata en Venezuela, va a ser un desastre. El llamado es entonces a que consideremos que la descalación lamentablemente depende en cada país del Estado y sigue siendo una necesidad económica y social. No hay manera de aguantar medidas de cuarentena prolongadas, pero las alternativas requieren elementos tecnológicos como los que estamos usando hoy en día. El punto es este: COVID-19, una vacuna, será la respuesta. Hay más de 100 prototipos en desarrollo, mientras que en la parte terapéutica no hay tantos desarrollos de prototipos terapéuticos. Entonces este será el futuro, como en la viruela, que la vacuna fue la respuesta. Para eso, bueno, tenemos nuestros paneles de expertos. El doctor José Esparza nos hablará entonces al respecto. Laura Naranjo nos hablará de cómo enfrentarnos desde el punto de vista de inmunidad, de inmunizar a las personas y a toda la población habitualmente en tiempos de pandemia. Y nuestro presidente, María Graciela López, nos dará una visión local y otros aspectos adicionales. Entonces, los dejo con ellos y es un placer. Por cierto, y disculpen, mientras el doctor Esparza comparte pantalla, hicimos una encuesta donde respondieron más de 60 personas y la pregunta era: ¿en cuánto tiempo cree usted que se tendrá disponible la vacuna de COVID-19? Menos de 6%, la mayoría respondió 31.3% entre 18 y 24 meses. De 12 a 18 meses respondieron 26%. Igual, esa encuesta la vamos a compartir por redes. En un estudio experimental, ¿participaría usted en Venezuela? El 25% se mostró muy de acuerdo, mientras que un 30% no tan de acuerdo y un 20% para nada de acuerdo. Y si debería mantener las inmunizaciones con influenza, la mayoría, que fue un 76%, respondió que sí, de una manera tajante, y con respecto a la influenza, y lo mismo sucedió con neumococo, más del 75%, y con las inmunizaciones en general, la mayoría está de acuerdo que deben seguir las inmunizaciones en general. Entonces lo dejo con el doctor Esparza. Ok, muchas gracias, Manuel, y gracias por la invitación. Y es un placer encontrarme entre eminentes colegas y amigos. Muchos de nosotros creemos que una vacuna será parte importante de la solución a mediano o largo plazo de la pandemia de la COVID-19. Y esa esperanza ha sido alimentada por promesas políticas, sobre todo aquí en los Estados Unidos, de que una vacuna se desarrollará en meses y mucho dinero se ha invertido en ese objetivo. En los próximos 10 minutos yo hablaré sobre lo que se debe hacer para desarrollar esta vacuna, y dónde nos encontramos en este momento. Déjame cancelar algo aquí. Ok, en este momento. Hay que recordar que que la pandemia avanza rápidamente, hay investigaciones rápidamente también, de manera que lo que digo hoy puede no ser cierto dentro de una semana. ¿Me puedes dar la próxima diapositiva? ¿Qué se necesita para tener una vacuna? Son 7 pasos muy largos y complicados, pero tenemos que cubrir todos para finalmente tener una vacuna que sea accesible a las personas que la necesiten. Tenemos que conocer más sobre la inmunidad post-infección. Hay que desarrollar vacunas candidatos, que son productos de laboratorio que creemos que pueden inducir una respuesta inmune protectora. Esas candidatos a vacunas deben ser evaluados preclínicamente en animales de experimentación. Luego pasar a la parte más complicada y más larga, que es la de las pruebas clínicas en voluntarios humanos. Si esas pruebas muestran resultados positivos, sigue la aprobación regulatoria, la manufactura en gran escala de esa vacuna y finalmente la distribución a las personas en necesidad. La próxima, por favor. La próxima. Sí, ahora, ¿qué conocemos sobre la inmunidad post-infección después de la COVID-19?
Aquí anoté 4 preguntas. ¿Existe inmunidad posinfección? Yo creo que sí, que probablemente sí, esa es la norma en las enfermedades virales, aunque se han descrito algunos casos de reinfección que ponen en duda esto, pero yo pienso que sí existe inmunidad posinfección y eso abre el camino para el desarrollo de vacunas. ¿Qué tipo de respuesta inmune protectora necesitamos inducir con una vacuna? Humoral, o sea, anticuerpos, celular, células citotóxicas o ambos. Probablemente sea suficiente la inducción de anticuerpos neutralizantes por una vacuna. ¿Cuál será la duración de la inmunidad protectora después de una infección natural o de la administración de una vacuna? Esta pregunta no tenemos suficiente tiempo con la epidemia para saberlo, pero probablemente la inmunidad protectora post-infección o post-vacuna no va a durar más de un par de años, quizás 3 años. Una pregunta muy importante que me hacen con frecuencia es que si hay variantes antigénicas del virus que podrían necesitar diferentes vacunas. Y la respuesta es probablemente no. Probablemente hay solo un inmunotipo del virus y solamente necesitamos vacuna contra ese inmunotipo. ¿Puedo tener la próxima diapositiva, por favor? La próxima. Sí. La mayoría de los candidatos a vacuna están basados en la proteína de la espícula, la proteína S, que es la proteína que se pega al receptor AC2 en la célula en el inicio de la infección. De manera que creemos que si se pueden inducir anticuerpos neutralizantes, anticuerpos que se peguen con esta proteína S o con subunidades de la proteína S, podremos neutralizar el virus y tener una vacuna efectiva. La próxima, por favor. Como dijo Manuel hace un minuto, hay muchos candidatos a vacuna en desarrollo y esta es la lista de la semana pasada de la Organización Mundial de la Salud. Yo supongo que hoy sacan otra lista, pero hay 110, en esa lista hay 110 candidatos a vacuna en desarrollo preclínico. Preclínico quiere decir antes de hacer pruebas en humanos. Y estas vacunas, estos candidatos a vacunas, se han desarrollado utilizando una cantidad diferente de plataformas. Hay virus atenuados, virus inactivados, y ahí pongo el número de candidatos basados en esa plataforma. En rojo he puesto las plataformas que yo creo que tienen más chance de progresar a pruebas clínicas rápidamente. Incluyen vectores virales no replicantes, principalmente vaccine y adenovirus. Son estos virus atenuados que por ingeniería genética se le incluye el gen que codifica la proteína S, y de manera que cuando estos vectores infectan a una persona, producen no solamente las proteínas del virus vector, sino la proteína transgénica, y que induce inmunidad. Entonces, vectores virales replicantes, y hay varios que se están explorando en el laboratorio. Muchas de las vacunas, la mayoría de ellas, de las vacunas candidatos, son proteínas S recombinantes, la proteína pura que se inyecta en los animales y en el futuro en el humano, generalmente acompañado de un adyuvante para aumentar la respuesta inmune. Hay partículas parecidas a virus, DLP, hay vacunas basadas en DNA que codifican el gen de la proteína S, y varias proteínas basadas en el RNA mensajero de esta proteína S, que es una de las metodologías más nuevas y más promisorias, yo diría, en el campo. Ahora, ya no veo, hay solamente 8 de estas además de estas 110 vacunas en pruebas preclínicas, hay 8 candidatos que ya están en evaluación clínica y están en la próxima diapositiva. Como pueden ver, estas 8 vacunas están basadas en diferentes plataformas de producción de virus. 3 de las vacunas o 4 de las vacunas se están desarrollando en China, 3 en los Estados Unidos y una en Europa, en Inglaterra. Con la flecha he mostrado 2 vacunas, la Moderna, producida por la compañía Moderna en Cambridge y en colaboración con el NIH, y la producida en la Universidad de Oxford. Y las menciono porque han estado en las noticias recientemente. Moderna anunció recientemente que en una pequeña fase 1 de 45 voluntarios
al analizar algunos de esos voluntarios, se encontró que esta vacuna de ARN produce niveles de anticuerpos que ellos creen, neutralizantes, que ellos creen que podrían conferir protección. La vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford, el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, está basado en un virus, un adenovirus de chimpancé no replicante. Y esta vacuna también se ha demostrado que en monos induce protección. De manera que estas son las 8 candidatos a vacuna que están en este momento, hasta ayer por lo menos, en pruebas clínicas. La próxima diapositiva es mi interpretación de las 110 que están en fase clínica. Yo creo que estas 6 vacunas que tengo en la lista son las que tienen el mejor chance de entrar en fase clínica próximamente. La vacuna de Janssen, que está basada en un adenovirus 26 no replicante, hace un par de días se publicó en la revista Science un artículo mostrando que esta vacuna en monos protege contra la infección o contra la enfermedad. La vacuna desarrollada por Sanofi Pasteur con GSK, usando el adyuvante de GSK, es basada en proteína S, y hay otras tantas vacunas que están bastante adelantadas y que probablemente entrarán en fase clínica muy próximamente. La próxima, por favor, Luis. Ahora, ¿cómo se prueban las vacunas? Clásicamente, las vacunas pasan por 3 fases de pruebas clínicas. La fase 1, que es donde están la mayoría de las vacunas, o todas las vacunas, la mayoría de las vacunas contra la COVID en este momento. La fase 1 es para evaluar la seguridad, que no tengan efectos secundarios, y también para obtener información inicial sobre la inmunogenicidad, o sea, la capacidad de estas vacunas de inducir una respuesta inmune que creemos puede ser protectora. Esta fase 1 se hacen en un pequeño número de voluntarios, probablemente menos de 50 o 50, y duran menos de un año. En el caso del COVID, ese menos de un año se ha disminuido, yo diría, menos de 3 meses. Se está trabajando muy rápidamente. La fase 2 evalúa con más voluntarios la inocuidad de la vacuna. También se evalúan diferentes dosis. Se prueba la vacuna en diferentes poblaciones etarias, por ejemplo, que pueden tener una diferente respuesta al inmunógeno. Necesita generalmente un número alto de voluntarios, cientos de voluntarios, quizás 500. Y clásicamente esta prueba, la fase 2, dura un año o más. Y la fase 3 es la más importante porque es lo que llamamos la fase de eficacia. Evalúa no solamente la seguridad, que se sigue evaluando siempre, incluso hasta cuando la vacuna esté licenciada, pero sobre todo evalúa la capacidad que tiene la vacuna, no de inducir una respuesta inmune, sino de proteger contra la infección o contra la enfermedad. Este tipo de pruebas de fase 3 requieren miles de voluntarios. Normalmente se hace doble ciego y randomizado, y duran un año o más. En el caso del COVID, como hay un esfuerzo muy grande de acelerar el desarrollo de la vacuna, se han comprimido algunas de estas fases, y con frecuencia las vacunas pasan directamente a una fase 1-2 combinada o a una fase 2-3 combinada. De manera que estamos en este momento innovando con respecto a cómo se evalúan clínicamente, cómo se desarrollan clínicamente las vacunas. ¿Puedo tener la próxima diapositiva, por favor? Ahora, voy a hacer algunos comentarios sobre la evaluación de la eficacia y de la inocuidad en fase 3. En el caso del COVID, hay una pregunta importante que nos hacemos, es que si las vacunas deberían ser eficaces en prevenir la infección, lo que llamamos la inmunidad absoluta o esterilizante, o en prevenir la enfermedad. Y esto es importante porque el diseño de la fase 3, el diseño de las fases de eficacia cambia, porque aunque la incidencia de la infección por el SARS-CoV-2 es alta, la incidencia de la enfermedad medible, grave, puede ser más baja. Y entonces, si lo que estamos tratando de detectar en nuestro endpoint es la prevención de la enfermedad, el tamaño de las muestras que necesitamos y los diseños de los experimentos son diferentes, y simplemente queremos saber si la vacuna protege contra la infección. Quiero recordarles, y hay muchos pediatras en el grupo, que hay vacunas que no protegen contra la infección, pero que han mostrado éxito en proteger contra la enfermedad. Un ejemplo que tenemos todos en mente es la vacuna contra rotavirus.
que no previenen la infección, pero sí la enfermedad grave. La otra pregunta es, ¿qué nivel de eficacia tendrían esas vacunas y cuál nivel de eficacia, 20, 30, 50, 70, 80%, justificaría que se utilizara en grandes grupos de población? También una pregunta muy importante, y es que podría haber una eficacia en diferentes grupos. Por ejemplo, las personas mayores de 55 a 60 años, y perdone que haya puesto que ancianos, aunque yo me incluyo en ese grupo, pero las personas mayores de 60 años en general no responden muy eficientemente a la vacuna. No hacemos respuestas inmunes apropiadas, por lo que se necesita con frecuencia vacunas más potentes para las personas de esta edad. Esto es importante en el caso de la COVID-19 porque un grupo de riesgo, un grupo que ha sido afectado terriblemente por esta pandemia son precisamente las personas de mayor edad. Ahora, puso en rojo una pregunta, reto humano. Eso es algo que se ha venido discutiendo y que se ha utilizado en el pasado con algunas vacunas, y no tengo tiempo aquí de entrar en muchos detalles sobre esto, pero el reto humano es el reemplazar la prueba de eficacia, la prueba de fase 3, con un pequeño grupo de individuos que voluntariamente acceden a que se les infecte, en este caso, con el virus que causa la COVID-19. Y entonces, de esta manera, podríamos acortar los tiempos de desarrollo de la vacuna. El reto humano tiene una cantidad de requisitos y también de cuestiones éticas que no tengo tiempo en este momento de discutir. Y lo más importante también, o sumamente importante en una prueba de fase 3 en gran escala, es asegurar que la vacuna es inocua, que no produce efectos secundarios colaterales indeseables, porque una vacuna será administrada a millones de personas sanas y no podemos tener el riesgo de que esa vacuna, en vez de proteger contra la enfermedad, la puede empeorar. Y existe al menos la posibilidad teórica de que una vacuna contra este coronavirus, una vacuna no induzca anticuerpos protectores, sino que por el contrario, un pequeño porcentaje de la población puede inducir el fenómeno que llamamos en inglés antibody dependent enhancement, que lo hemos visto ya en otras vacunas, y es que la presencia de anticuerpos que no son neutralizantes pueden tener el efecto perverso de aumentar la patogenicidad de la infección cuando la persona vacunada se expone. Este es un riesgo teórico, pero que está en la cabeza de todos los que están trabajando en el desarrollo de vacunas contra esta enfermedad. La próxima, por favor. Luego, debo recordar que el hecho de que una vacuna entre en fase 1 no asegura que pase a fase 2 o a fase 3. De hecho, la gran mayoría de las vacunas que se prueban en fase 1 mueren allí, porque no son suficientemente inmunogénicas o porque tienen problemas de seguridad. De manera que las 110 vacunas esas que están en estudios preclínicos, alguna, muy poca, progresará a fase 1. Y de las que pasan fase 1, muy pocas pasan a fase 2 y muy pocas de las que se prueban en fase 3 muestran la eficacia que nosotros quisiéramos tener en una vacuna. De manera que todos estos criterios son los que usan las agencias regulatorias, la FDA, para aprobar una vacuna para uso en humanos. Hay una discusión también andando sobre si las agencias regulatorias podrían aprobar el uso de esta vacuna por razones de emergencia. Y también esa es una discusión muy larga, pero básicamente se trata de que si la vacuna en un humano induce el mismo tipo de respuesta inmunológica que en un animal apropiado, en principio en monos, protege, uno puede extrapolar y decir si esta respuesta inmune protege en monos, probablemente también protege en humanos. Entonces se puede hacer una autorización de emergencia temporal. Esto es algo que se está discutiendo, pero que no hay todavía una decisión. Y claro, la parte muy complicada que normalmente no se discute en muchos foros es la manufactura. De hecho, cuando en el futuro, los próximos meses o años,
tengamos que escoger cuál o cuáles vacunas se van a utilizar en el control de la COVID-19, un criterio muy importante es que esa vacuna se pueda producir en las fábricas en cantidades suficientes, porque si la tecnología no se presta a la producción masiva, entonces no nos sirve de nada, porque vamos a necesitar millones o billones de dosis de la vacuna. Entonces, como digo allí, la selección de esa vacuna, de una futura vacuna, también estará basada en la posibilidad de que se pueda producir y administrar en gran escala. Hay vacunas más fáciles de administrar por inyección oral, etcétera, y otras que son más difíciles. Y luego, una discusión que ya también está ocurriendo es cómo se va a distribuir esa vacuna. Va a haber una prioridad para el país productor y recientemente el presidente de una compañía de un país dijo que las primeras vacunas estarían accesibles primero en otro país y eso creó un gran revuelo. O la prioridad de una vacuna es para inmunizar grupos en alto riesgo, por ejemplo, personas que trabajan en hospitales o personas de mayor edad, etcétera. Y la gran pregunta que se discute en la OMS es cuál sería el acceso de esa vacuna en países menos desarrollados. Ayer leí una encuesta que me puso un poco, que fue una encuesta muy parecida a la que Manuel acaba de resumir. Sí, en Estados Unidos se preguntó a un grupo de personas cuántos de ellos estarían dispuestos no a participar en una prueba de vacunas contra la COVID-19, sino cuántos de ellos aceptarían ser vacunados con una vacuna autorizada. Y el 24% de la población dijo que ellos no accederían a que se les vacunara con una de estas vacunas. Y quizás esto refleja un poco el problema que existe en los Estados Unidos con los grupos antivacunas. Voten en la próxima diapositiva, que creo es la última. La próxima, por favor. Sí, yo creo que es posible, ciertamente posible que se desarrolle una vacuna o más. Puede ser que no haya una sola vacuna. Y de hecho, en el pasado han coexistido diferentes vacunas para una misma enfermedad. Pero yo creo que lo más probable es que tarde en producirse un par de años o quizás más. Eso si todo sale bien. Entonces es posible que para ese momento, cuando tengamos una vacuna ya producida en gran escala, la pandemia se haya controlado, al menos en parte, por el fenómeno que mencionó Manuel de inmunidad de rebaño, que es el mecanismo que la historia natural de los virus nos dicen que es la que realmente ha controlado las epidemias del pasado. En el caso de la COVID-19 se habla de un 60 o 70% de la población para llegar al nivel de inmunidad de rebaño. Yo pienso que ese es un número teórico, que la experiencia con influenza en el pasado sugiere que quizás la inmunidad de rebaño pueda conseguirse con porcentajes más bajos, quizás hasta el 30 o 40%. Pero incluso en el caso de que la pandemia se controle, una vacuna seguirá siendo muy importante en el futuro, porque lo más probable es que el virus continúe circulando en la población humana por varios años, quizás se haga un virus endémico, y que la vacuna se requiera en el futuro para inmunizar bolsos de la población que han permanecido susceptibles. Quizás en algún país donde la pandemia no entró con suficiente fuerza, o quizás también para proteger poblaciones a alto riesgo, como trabajadores sanitarios, personas que viven en asilos de ancianos, etc. Yo creo que esta es mi última diapositiva. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Esparza. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir con Laura Naranjo, quien va a hablar entonces de las inmunizaciones en tiempo de pandemia. Primero que todo, agradecerles por la invitación. Realmente para mí es un placer enorme compartir este foro con amigos, digamos, viejos conocidos, no por la edad, sino por el tiempo que tenemos conociéndonos.
porque sé seguramente que dentro de los participantes en esta reunión hay muchas personas que también pues conozco y que pues es un grato placer compartir con ellos. Después de oír al doctor Esparza, donde mm, una vez que estamos ante una pandemia, se buscan opciones terapéuticas y preventivas y hay una carrera contra el tiempo de conseguir vacunas, pero también tenemos que pensar en qué pasa con el programa de inmunización general, rutinario que hay en los países. Porque pues hay todo el personal de salud, todas las instituciones están abocadas a la contención de la pandemia, al tratamiento de la pandemia, a disminuir los casos y muchas otras estrategias sanitarias se quedan a un lado en esa carrera para tratar de mejorar y de prevenir que estemos con mayores problemas de muertes o de enfermos debidos a la pandemia. Primero que todo, bueno, quiero hacer un conflicto de interés. Yo soy miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, soy gerente de asuntos médicos de GSK para vacunas y esta charla se hace de modo personal por una invitación que me hizo la sociedad y no como empleado de GSK. Pero quiero empezar diciéndoles que definitivamente las pandemias hacen un impacto para la salud, como les venía diciendo, y hay impactos directos e indirectos. Dentro de los impactos directos, por supuesto, el número de enfermos y las muertes que puede producir es un aspecto importante que impacta en todos los servicios de salud. Pero muchas veces también dependiendo de a dónde está dirigida esa pandemia o epidemia en relación al grupo poblacional, podemos tener también afectación de alguna parte de la economía. Y cuando vemos, por ejemplo, en la pandemia H1N1, esta pandemia fue dirigida un poco más a una población más joven, productiva, y que pues definitivamente podía traer algunas consecuencias económicas en aquellos países donde hubo mayores casos y mayores problemas. Pero también algunas epidemias pueden traer efectos crónicos, como lo vimos también en Zika, cuando vemos niños que nacían con microcefalia y que al final pues esto va a repercutir durante todo el tiempo a partir del nacimiento de ese niño. Y por supuesto, la carga del sistema de salud, que es obvia en términos de tratar de contener, de mitigar y de tratar a estos enfermos y evitar que mueran. Pero por el otro lado, también tenemos que hay un aspecto o aspectos indirectos que muchas veces no son tan tangibles y que se tratan de cómo estos recursos sanitarios están dirigidos o destinados o desviados a contener la pandemia y pues se obvian o se mantienen en espera otras estrategias de salud que pueden también de algún modo repercutir en todo el entorno sanitario de la población. La disminución en el acceso a los servicios, bien sea porque no tenemos movilidad por alguna razón, la primera es por la cuarentena, tenemos que estar confinados a nuestras casas y esa movilidad pues hace que no podamos tener un acceso, digamos, cotidiano a los servicios de salud. Por supuesto, el miedo siempre está presente. No me quiero contaminar, ¿para qué yo voy a ir a ponerme una vacuna si me puedo contaminar en el camino, en el sitio donde me la van a poner? Entonces realmente lo pienso muchas veces. Y comienza a haber un tema emocional también, que es poco, digamos, medible, en términos de que pues muchas personas se quedan sin trabajo, tienen que quedarse en la casa, no pueden ver a su familia, y hay todos unos aspectos, digamos, emocionales que están dentro de ese contexto de la epidemia y el impacto en el entorno sanitario.
les traigo esta gráfica porque esto está calientito, esto salió hace esta semana pasada. Y realmente aquí vemos cómo la pandemia, COVID-19 específicamente, ha trastornado y ha impactado la vacunación rutinaria pediátrica. Vean ustedes acá cómo después que se emitió o se declaró la emergencia nacional en marzo, cómo definitivamente empezó una caída abrupta de la solicitud de dosis de vacunas rutinarias en pediatría y aquellas que contenían sarampión. Esto es dramático realmente y preocupante, y cuando vemos la gráfica de abajo vemos en relación a las vacunas de sarampión y las dosis administradas, veníamos con una apuesta de estas vacunas realmente que para mayores de los 2 años era como más evidente. Sin embargo, cuando se declara la emergencia, vemos cómo abruptamente cambia esta epidemiología, cambia esta necesidad de vacunación. Ya las personas no van al sitio a vacunarse, y vean ustedes cómo cambia inclusive la distribución de la población que está vacunándose en este momento. Entonces los menores de 2 años, a pesar que es un número muchísimo menor, están predominantes ante los mayores de 2 años, que quizás podrían estar más vulnerables a la enfermedad. Y esta situación hace que la Academia Americana de Pediatría haga un llamado urgente a los padres a contactar a sus pediatras y que agenden esas visitas para actualizar la vacunación o para mantener la rutina de sus niños. Entonces, esto es como un panorama y realmente una foto de lo que viene, porque está pasando ahora, pero pareciera que se puede mantener. Y es así como la Organización Mundial de la Salud, una vez que pues declara la pandemia, también tiene que hacer lineamientos en este sentido. Y comienza a hacer algunas consideraciones en términos de qué pasará si estos programas de vacunación se mantienen cerrados o se mantienen limitados, y estiman que va a haber un aumento de susceptibles donde puede llevar a brotes como por ejemplo el sarampión. Y se estima que más de 117 millones de niños van a estar en riesgo de no recibir la vacuna. Entonces, esto pues no es solamente el COVID-19, sino que esto puede causar algunos brotes o unos focos epidémicos al lado nuestro, que si no llamamos la atención en que debamos mantener estos programas de vacunación lo más normalizado posible, pues vamos a tener estos problemas en paralelo. Hay algunos otros estimados que dicen que las campañas de puerta a puerta para la erradicación del polio, que está más o menos dirigida a 450 millones de niños, están siendo detenidas. Estos números son abrumadores, realmente preocupantes, y también hay un análisis de qué pasaría, por ejemplo, en África si se mantiene limitada la atención de la vacunación en los niños. Y se estima que por cada muerte atribuible a una infección por COVID de aquella persona que fue a vacunarse, puede haber alrededor de 128 muertes evitadas por haber ido a vacunarse. Entonces hay que poner en una balanza realmente el miedo a irme a vacunar, pero resulta que porque me voy a contaminar, porque me puedo morir de COVID-19, pero ¿cuánto me puedo salvar si yo me vacuno contra enfermedades prevenibles que también me podrían llevar a la muerte? Y también se estima que este porcentaje de muertes evitadas van a estar distribuidas básicamente en un tercio de ellas para sarampión y otro tercio de ellas para toferina. Entonces hay estrategias recomendadas donde la Organización Mundial de la Salud claramente dice, por favor, mantengan la vacunación,
pero háganlo en un contexto de normas locales, de distanciamiento social, de equipos protectores, de ser un poco más acucioso en términos de el distanciamiento, de las medidas de protección, no solamente para el personal que va a recibir a ese paciente, sino para el paciente que va a ir a recibir la vacuna. Otra cosa que también recomienda es que las campañas de vacunación masiva deben ser temporalmente suspendidas. Y esto, bueno, lo sabemos, no debemos exponer al personal de salud a salir masivamente a hacer una campaña si en este momento a lo mejor no hay un brote, porque en caso de brote habría que decidir y sentarse en una valoración estratégica de saber si realmente la indicación de ir a vacunar para ese brote es necesaria. Algunas vacunas que sí recomiendan en estos tiempos de pandemia es que no debemos dejar la influenza, sobre todo para trabajadores de la salud, para adultos mayores, para embarazadas, porque son la población más vulnerable a que pueda adquirir la enfermedad y que también pueda tener complicaciones. Y eso pues haría que estos recursos sanitarios se tengan que abocar quizás a pacientes que por no haberse puesto una vacuna les da una enfermedad y ocupan esa cama o ese ventilador por esa enfermedad prevenible por vacuna. Sabemos que el SARS no hay vacunas para el SARS como tal, pero sí se recomienda que haya una vacunación para enfermedades respiratorias como neumococo, como la vacuna contra la toferina y como les decía contra influenza, porque esto pues también va a permitir que en aquellos casos donde haya infecciones, sobre todo neumocóxicas secundarias a la infección, pues si el paciente está vacunado probablemente va a evitar esa complicación. Si tenemos los servicios de puesta de vacunas limitados, definitivamente tenemos que ver entonces cuáles son las poblaciones más vulnerables para priorizar a esas poblaciones y destinar en ellos las vacunas más importantes. Y cuando hablamos de más importantes es la de propensión a brotes. Y la recomendación es que sea sobre todo sarampión, polio, difteria y fiebre amarilla. España, durante este estado de alarma, pues también tuvo que hacer algunos lineamientos y ellos recomiendan que la vacunación del lactante debe mantenerse y que no debe perderse. Se debe garantizar sobre todo la vacunación de sarampión, rubiola y papera, la vacunación en la embarazada. Sabemos que influenza, tétano y toferina son unas vacunas recomendadas en la embarazada y por lo tanto no debe posponerse. Por supuesto, la vacunación en brotes epidémicos y posexposición y en aquellas de alto riesgo. Pero en Argentina más bien lo hicieron por etapas. La primera etapa fue el personal de salud mayores de 65 años, quienes eran los más vulnerables o son los más vulnerables al COVID. La segunda etapa, niños menores de 2 años y embarazadas. Y la tercera etapa es los pacientes con factores de riesgo. Inglaterra también en su lineamiento incluye las vacunaciones rutinarias pediátricas, pero que no olvidemos la vacunación del recién nacido como es hepatitis B y BCG y por supuesto las vacunas de sarampión, rubiola y parotiditis. Pertusis en el embarazo y neumococo para grupos de riesgo entre 2 y 64 años y en mayores de 65 años. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud también hace un planteamiento, digamos, muy alineado a la Organización Mundial de la Salud, donde incluye influenza en el personal de salud, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y embarazadas. La de sarampión, considerar la dosis 0 entre 6 y 11 meses. Todos sabemos que esas dosis antes del año, pues es la dosis 0, hay que revacunar a ese paciente lo antes posible después del año
para poder tener una inmunogenicidad efectiva. Neumococo para programas del adulto mayor y personas de alto riesgo, y hepatitis B, especialmente en las primeras 24 horas de nacido para evitar la transmisión vertical. Pero esa es la rutinaria, esta es la vacunación para la población en general. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que tienen la enfermedad o son los contactos? Bueno, ellos también hacen unas recomendaciones donde definitivamente no hay una contraindicación del paciente que tiene COVID o que sea un contacto, ser vacunado. Por supuesto, hay que ver la condición de los pacientes. Se prefiere que en el paciente que ha tenido la enfermedad se vacune una vez tenga el alta y se vaya a la casa. Y para aquellos contactos, ellos prefieren que se espere esas 14 días de aislamiento para luego dar la vacunación. En fin, ya tenemos muchas herramientas y estrategias definidas para que no perdamos esa vacunación y esa fortaleza de estar vacunado quizás en momentos de crisis, donde podría ser más importante estar prevenido de otras enfermedades que están esperando que haya una población vulnerable para hacer su efecto. También hay algunas preguntas del cachopo puesta al día. Muchos de los niños y muchos de los que nos vacunamos, puede ser que perdamos dosis del esquema necesario, y esto es una pregunta que nos hacemos: ¿cómo vamos a rescatar a ese individuo que a lo mejor no pudo ponerse las vacunas de acuerdo al esquema recomendado? Lo que sí sabemos es que hay que tener una vigilancia epidemiológica en este sentido. Tenemos que estimar más o menos, de acuerdo a la cobertura, cuántas personas pudieron haberse quedado sin el esquema completo. Y así pues, una vez que empecemos a salir de esto, comenzar a restablecer esa demanda de vacunas para poder actualizar a los pacientes. Sabemos que también hay algunos retos que se están enfrentando. La no movilidad aérea pues hace también que esa importación y movimiento de insumos no sea el más efectivo, y esto también hay que tomarlo en cuenta. Lo que sí sabemos es que aumentar el intervalo entre la dosis del esquema no disminuye la efectividad de la vacuna, y eso es importante, porque muchas veces pensamos que tenemos que comenzar con la primera dosis para que el esquema sea óptimo. No es necesario, eso está muy bien demostrado, de que no disminuye la efectividad de la vacuna una vez que el esquema se completa. Entonces, lo que tenemos es que completar el esquema en el momento que podamos. No es necesario añadir dosis ni reiniciar el esquema, como ya les comenté, y lo que sí también sabemos es que disminuir el intervalo entre las dosis, eso sí puede afectar la respuesta inmune y la protección. Entonces es preferible que esperemos un poco más a vacunar antes del tiempo recomendado, porque eso sí no nos va a dar la respuesta protectora que esperamos. Entonces, lo que yo quiero pues que quede en esta reunión es que las pandemias representan un riesgo para los programas de vacunación, que aumenta la posibilidad de enfermedades con tendencia a brotes, que la vacunación contra enfermedades respiratorias es altamente recomendada, que las poblaciones vulnerables deben ser priorizadas, sobre todo en aquellos países donde hay una limitación de recursos, donde hay una limitación en el programa de inmunización, y que las esquemas de puesta al día deben considerar prioridades, coadministración, intervalos mínimos y máximos para poder aprovechar estos momentos de visita de esa persona, a poder actualizarla y vacunarla con todo lo que requiere. Y yo quiero terminar con esta, que siempre en mis charlas lo hago, porque las vacunas no salvan vidas, la vacunación sí. De nada sirve tener las vacunas guardadas en un cuarto frío, en una nevera, y no ponerlas. Por lo tanto, con esto termino, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a Laura. Y bueno,
Laura tiene ahí el nombre que dice Tony Suárez, pero bueno, todos sabemos que ella es la esposa de Tony Suárez, que es expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, brillante pediatra infectólogo, que está en el Instituto Borges ahorita, bueno, poniendo también el nombre del país en alto, y bueno, estamos orgullosos de ustedes. Y para cerrar esta parte de exposiciones, después vamos a tener preguntas al final, viene nuestra presidente, la doctora María Graciela López, que va a ampliar los aspectos de vacunación en general. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Es un lujo realmente para mí, un honor estar con este panel, bueno, de maestros realmente. Y bueno, después de oír un poco la visión de lo que será, lo que esperamos que sea protección contra COVID-19 y las vacunas que esperemos estén disponibles, además de la importancia de mantener el esquema de vacunación, lo que le traigo básicamente es la visión local, la realidad país, porque si bien estamos enfrentando una realidad mundial y todos estamos esperanzados en la obtención de una vacuna, hay una realidad en Venezuela y es un poco el foco que voy a dar ante la presencia de COVID-19. Y esto es para decir, bueno, tenemos, como nos dijo muy bien el doctor Esparza, 110 vacunas en desarrollo, en experimentación, pero que hay que decir que para el informe del país, la última introducción... Bueno, la doctora María Graciela López está teniendo problemas de conectividad. Lamentablemente su internet no ha sido tan bueno como afortunadamente el que tiene uno ahorita. Es un problema en Venezuela dentro de todo lo que estamos viviendo en general y se vuelve una dificultad para nosotros. Vamos a darle chance que ella se conecte, pero vamos a aprovechar entonces, mientras eso ocurre, las grandes preguntas van para el doctor José Esparza, ¿no? No porque no sea importante todo lo que ha dicho Laura, pero tenemos preguntas para ti, Laura. Pero vamos a adelantar algunas de esas preguntas mientras María Graciela logra conectarse de nuevo. Entonces, doctor José, creo que hay retorno porque tiene bajarle un poquito el volumen ahí a su computadora. Ajá. Fíjese, bueno, hay que recordar que el doctor José Esparza es virólogo del Instituto de Virología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. Una de las preguntas va dirigida a eso. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos en cuanto a la otorgación de grants o las compañías en general, la alianza que tienen con las universidades para el desarrollo de estas vacunas? ¿Ha sido algo más de desarrollo privado o ha sido en conjunto Estado, organizaciones y las compañías privadas? Hay de todo, hay muchísimo dinero que se ha puesto. La mayoría de esos grants vienen del Estado, del NIH o de BARDA, que es una agencia para el desarrollo de medidas biomédicas. Se ha estimulado la creación de partnerships entre grupos privados y grupos académicos. Es importante notar que en la lista de las 8 vacunas que se están probando, al menos las que se están probando en Inglaterra, en los Estados Unidos, la industria farmacéutica aparece como un patrocinador, un participante de esas pruebas, porque la industria farmacéutica es la que tiene la experiencia de traducir los descubrimientos básicos que se hacen en el laboratorio en un producto que se puede llevar al público, sobre todo la manufactura en gran escala. Entonces, Manuel, ambos han recibido mucho financiamiento, no solamente del gobierno de los Estados Unidos, también de organizaciones como CEPI en Oslo o de la Comunidad Europea. O sea que hay una pregunta. Dime. Bueno, disculpe, que hay una inquietud que uno tiene. Uno escuchó a Anthony Fauci, que es el experto en enfermedades infecciosas y vocero del Estado americano, hablando de que ellos están buscando en paralelo, buscar especies de fast track. Entonces estamos viendo que están ocurriendo estudios preclínicos previos humanos al mismo tiempo que fase 1. O sea, están estudiando al mismo tiempo animales
y en humanos en fase 1. Y el otro aspecto que él dijo, que ellos van a empezar a fabricar vacunas. Entendemos que la vacunación tiene fases, tiene costos, una gran inversión, pero parte de la lentitud es el desarrollar y fabricar esa manufactura de las vacunas que llevan tiempo y costo, y ellos están diciendo que van a apostar en empezar la manufactura de algún prototipo, no sabemos cuál, pero antes incluso de la autorización por la FDA. Entonces quería saber su opinión al respecto. Sí, yo confío mucho en Tony Fauci, a quien conozco bastante bien. Es un hombre muy conocedor y que no habla sin saber. Cuando dice algo es porque tiene información que lo avale. Ciertamente que yo trabajé, como algunos de ustedes saben, por muchos años en desarrollo de vacunas contra el VIH, contra el SIDA, donde se seguía con mucha disciplina la fase 1, fase 2, fase 3. En este caso, como mencioné en mi presentación, se están consolidando algunas fases y, como tú dices, con algunos candidatos se prueban simultáneamente en animales de experimentación en monos y en fase 1 en humanos. Y eso acorta el tiempo. Eso se puede hacer si existen evidencias o sugerencias de que hay un riesgo grande para el humano. Incluso la forma como se hace en las fases 1 son muy cuidadosas. Primero, si se van a vacunar 50 personas, se vacunan primero 10 con la dosis más baja y poco a poco se va escalando desde arriba. De manera que esta pandemia, el desarrollo de vacunas para esta pandemia, nos está enseñando hasta cierto punto a ser más eficientes en el proceso de desarrollo de vacunas. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque, como dije en mi presentación, las vacunas son para administrarse a millones de personas y es básico que los efectos secundarios que puedan ser debido a la vacuna los conozcamos bien y los evitemos. Hay otra pregunta, esto seguro lo hizo algún virólogo, que preguntó acerca de las nuevas mutantes, y quisiera ampliar al respecto, que si hay realmente una expresión de diferencia filogenética en general en SARS-CoV-2 que permita delimitar que hayan distintas variaciones o nubes mutantes en general, perdón, y si eso puede tener una expresión fenotípica de que de repente estamos viendo a lo mejor infecciones más leves en algunos, si es por variabilidad genética o no, y si esa variabilidad, aunque ya usted dijo algo al respecto, si esa variabilidad genética puede implicar una falla en las vacunas, aunque ya está diciendo que el spike, la proteína S, es la que se está fundamentando más que todo en eso. Entonces, quizás lo importante es saber qué tan variable filogenéticamente es el SARS-CoV-2 desde el punto de vista del spike, y ese spike es semejante al del SARS-CoV-1 hasta cierto aspecto. La vacuna entonces pudiera tener cierta utilidad en SARS-CoV-1, aunque ya no hemos tenido más infecciones del 2004 al respecto. Bueno, al contrario, las vacunas que se produjeron para el SARS-CoV-1 no parecen ser adecuadas para proteger contra el SARS-CoV-2. Sabemos que no hay una respuesta inmune cruzada. Hubo algunas vacunas que se hicieron en el pasado, se pusieron en el refrigerador o en el freezer porque no había más epidemias, no habían casos de SARS, y entonces se han resucitado ahora. Ahora, el asunto de la variabilidad genética, los virus mutan, pero las mutaciones de los virus no son como las mutaciones en las comiquitas, que son monstruos. La mutación es un cambio de un nucleótido, y la mayoría de esos cambios no tienen ningún significado genético, y no sabemos hasta ahora si tiene algún significado fenotípico. Hay que estar pendientes, pero hasta ahora, hasta el 22 de mayo del 2020, no tenemos ninguna evidencia de que haya más de un inmunotipo del SARS-CoV-2, pero hay que seguir andando. Ahora, yo les recuerdo que en la historia de vacunas en el pasado, por ejemplo, en el caso de la polio, antes que la vacuna se produjera o las fases clínicas avanzaran a fase de eficacia, se hizo un esfuerzo muy grande en definir cuántos inmunotipos de polio existían, y se encontraron que habían 3. Bueno, ese esfuerzo se está haciendo, pero hasta hoy no hay ninguna evidencia que las mutaciones en este virus, que por cierto no son tan frecuentes como la gente piensa, son lo suficientemente frecuentes para que nos den un fingerprint, una huella digital, y podamos seguir el tránsito del virus en diferentes partes del mundo. Eso sí es una utilidad de la secuenciación de este virus, pero hasta ahora no hay pruebas fehacientes de que la mutación produce un cambio importante en patogenicidad, en transmisibilidad o en una futura protección por vacunas. Perfecto.
Hay otro elemento, bueno, mientras María Graciela trata de conectarse, y la gran preocupación es la temporalidad o cuándo aparecerá la vacuna. Algunos dicen, bueno, aparecerá antes del 2020, en la encuesta menos del 10% dijo al respecto, entonces, para que responda, yo sé que no tiene una bolita mágica, una bola de cristal para adivinar, y eso es difícil. Entonces, bueno, ¿cuándo estima usted, con base a la experiencia pasada en el desarrollo de vacunas, que pudiéramos tener una vacuna? No, la experiencia pasada mía con VIH dice que va a tardar 30 años, pero no es cierto. Tony Fauci ha dicho varias veces que puede ser 18 meses o algo así, si todo sale bien. Él siempre dice si todo sale bien, y realmente en desarrollo de vacunas todo sale bien. Ahora, yo sí creo que puede ser que tengamos una vacuna, por lo menos para uso limitado, para uso de emergencia, en los próximos quizás 2 años, pero no mucho más. Pero tener una vacuna, como decía Laura, no es tenerla en el freezer, es poner los brazos de las personas que lo necesiten, y eso va a tomar mucho más tiempo. Entonces, para comentar en dónde estábamos, es que ante, digamos, la llegada, esperemos, próxima, aunque sabemos que por los tiempos y las fases normales del desarrollo de vacunas, por supuesto va a tardar, como bien lo expresó el doctor Esparza. Cuando nos ubicamos en la realidad nacional, vemos como la última introducción de vacunas, como estábamos diciendo, fue la vacuna conjugada contra el neumococo en el 2014, y previo a ello es que ingresa la segunda dosis de sarampión, rubiola y parotiditis, y para el 2006 apenas influenza y rotavirus. Cuando, esperemos que... Ya que está como lento. Es así como tenemos el esquema actual venezolano, el cual es, por supuesto, y se está invitando al cumplimiento de él, particularmente en el niño menor de 1 año, bueno, con las adecuadas medidas de aislamiento social, y vemos que en Venezuela tenemos un esquema muy básico, donde está, por supuesto, la vacuna pentavalente. Allí aparecen 3 dosis. Fíjense que es un esquema, esta es la lámina disponible en la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y está el calendario hasta los 9 años, y no sale, no aparece por lo menos reflejado en esta gráfica el refuerzo. Así tenemos la vacuna contra el rotavirus, la polio, y todavía la combinación de la polio y IPV, una dosis con 2 dosis de polio oral, y además de las 2 dosis de vacuna prevenal o realmente de vacuna contra el neumococo 13 valente, y vemos como en el año está la vacuna de fiebre amarilla y trivalente viral, por supuesto, los grandes ausentes al año de edad, la vacuna tan importante como es hepatitis A en el contexto epidemiológico que vive Venezuela, y la vacuna contra varicela, entre las más importantes. Para adolescentes adultos, aquí vemos el esquema, entonces sigue por supuesto estando fiebre amarilla, y tenemos nada más contemplada la vacunación de vacuna doble, tétano y difteria. No está contemplada la protección contra tosferina para el adolescente, adulto, y fíjense que tampoco está para embarazadas. Influenza sí presente, y neumococo, pero no está incorporada la vacuna conjugada para el adulto mayor de 60 años. Realmente para el adulto mayor de 60 años en Venezuela, las vacunas disponibles, o más que disponibles, contenidas en nuestro calendario de vacunas, es la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el neumococo, y también tenemos grandes ausentes, por ejemplo, la vacuna contra el herpes zóster. Así vemos, entonces, si hablamos de una cobertura mundial de vacunas, que la vemos disminuida en los últimos meses a raíz de la pandemia, sabemos, y este es el dato de la Organización Mundial de la Salud junto a UNICEF, es el dato disponible para el 2018, que a nivel mundial teníamos una cobertura vacunal del 86%, donde, digamos, el continente americano, América Latina, estaba
justo subiendo un poco de este 86%. Sabemos que esto es, digamos, global. Pero ¿qué pasa en Venezuela? ¿Qué datos conocemos de cobertura antes de la pandemia? Estamos hablando de publicación 2018 y vemos cómo para BCG clásicamente ha sido la vacuna de mayor cobertura en el país con 92%, y digamos un marcador importante, el índice, el indicador más importante de protección contra difteria, tosferina y tétano, que es la tercera dosis de esta vacuna, la cobertura era del 60% para el año 2018, digamos en la fase prepandémica. Hay que ver, por supuesto, qué pasará para los próximos meses y este año. Cuando vemos, bueno, vacunando polio, vemos, fíjense que la cobertura, la tercera dosis no supera el 60%. Para rotavirus, estábamos hablando hasta el año 2018, para rotavirus los datos son hasta el año 2017, cuando fueron las últimas dosis de vacuna que se pusieron a nivel público, y de trivalente viral vemos una cobertura del 74% hasta el 2018. Sabemos que tuvo probablemente un aumento en 2019 producto de la intervención de las agencias de las oficinas de las Naciones Unidas, OPS y UNICEF, probablemente aumentaron, pero este es el dato que incluye igualmente la vacuna. Fíjense que además aparece hasta el año 2016 una cobertura, por supuesto, muy preocupante, para poner una palabra suave, del 7%. Es decir, nuestros niños, estamos hablando, por supuesto, sobre todo los niños menores de 5 años, la protección para infecciones respiratorias en líneas generales, fíjense que no aparece el dato para influenza acá, no tienen la protección contra la vacuna contra la influenza, importante como decía la doctora Naranjo, y contra el neumococo, ahora que tenemos un nuevo virus afectando las vías respiratorias. Cuando vemos en detalle un poco y comparamos coberturas con lo que ha sido el aumento en el número de casos y la epidemia que tuvimos, y todavía se reportaron casos, por supuesto, hasta el año 2019, y vemos lo que ha sido en este caso difteria y tosferina, vemos como en la medida que aumentaron los casos de difteria, julio 2016, empezó a bajar la cobertura. Bueno, nunca fue demasiado alta, nunca superó el 90%, y fíjense cómo cayó drásticamente entre el año 2016 y 2017, cuando aumentaron de manera vertiginosa los casos, y estamos hablando que según los últimos datos disponibles en difteria, tenemos para Venezuela alrededor de 2.700 casos con más de 280 defunciones. El dato para tosferina siempre es más débil, siempre la vigilancia epidemiológica lamentablemente y la definición de casos por limitaciones desde el punto de vista diagnóstico, nada más tenemos la parte clínica, es menor este reporte, y fíjense cómo, por supuesto, al disminuir cobertura, también aumentaron para el año 2018 los casos de tosferina en nuestro país. Esto es nada más para ejemplificar algunas vacunas. Interesante ver lo que está pasando con polio intramuscular, nuestra IPV, cómo cayó vertiginosamente del 2016 al 2017. Y fíjense, cuando hablamos de, por supuesto, nuevas vacunas, y estamos enfrentando una pandemia y esperando una nueva vacuna, en Venezuela, por supuesto, tenemos que entender lo que ocurre y ver el resultado, digamos, lo que pasó desde el punto de vista cobertura al comparar el desabastecimiento de vacunas. Y este es un dato también de las agencias internacionales. Fíjense, para el 2018, claramente no teníamos vacunas y todavía no tenemos disponible a nivel público la vacuna conjugada contra neumococo. Fíjense el déficit de fiebre amarilla que hay, pero muy intermitentemente.
influenza, digamos que este año empezaron a llegar lotes de vacuna influenza destinadas a probablemente a esta indicación de proteger contra influenza en el momento pandémico de COVID-19. Sin embargo, todavía no hay información clara de a quién se están aplicando estas vacunas y cuál sería la cobertura hasta ahora. Ausencia de rotavirus y, bueno, ausencia incluso de, digamos, los materiales, los implementos necesarios para de manera adecuada tener o ejercer una... Entonces, la OPS incluso para este año, estamos hablando del 25 de abril al 2 de mayo, a pesar de ciertas, digamos, recomendaciones de no hacer campañas masivas de vacunación, sino más bien estimular a la vacunación particularmente de los niños en su centro de vacunación, pero igual se hace la campaña de la Semana de Vacunación de las Américas, que en Venezuela empezó posteriormente, pero inició, digamos, su ejecución. Y esto ocurrió particularmente después de la segunda semana de mayo, prácticamente hasta la semana pasada. Las indicaciones eran básicamente reforzar la vacunación de los niños menores de 5 años, se acudían niños menores de 1 año, por supuesto, completar el esquema básico, y las vacunas que se estaban implementando para esta semana era la vacuna pentavalente, la vacuna fiebre amarilla, se estaba poniendo en algunos casos trivalente viral y en otros casos, pero más en grupos, sobre todo trabajadores de la salud, influenza, además de la vacuna de polio. Y ocurrió lo que fue un hecho noticioso en el país y en medio de una campaña de vacunación, que es el reporte de un evento adverso serio, que fue el fallecimiento de un lactante menor de 11 meses. Por supuesto, situaciones, digamos, la información vino más de los medios de comunicación y de las redes sociales más que de los entes encargados para este fin, y por supuesto generó angustia y, digamos, la atribución directa del fallecimiento de este niño a la vacunación, lo que nos trae como resultado un impacto negativo en las coberturas de la vacunación. Y así vemos cómo está perfectamente descrito qué dudas o estigmas sobre la vacunación, y cuando hablamos de dudas, aquí interfiere de manera muy importante la presencia de eventos adversos serios, la ubicación geográfica, es decir, problemas de acceso, la capacidad inadecuada de los países y la pobreza y el estado socioeconómico impacta negativamente en cualquier programa de vacunación local o regional. Y lamentablemente, la mayoría de esos 4 ítems, sin hablar del estado que es importante, de educación de la familia, hay diferentes, digamos, revisiones que hablan incluso del estado civil, incluso de la madre, por supuesto pueden impactar, y creencias religiosas pueden impactar negativamente en el programa, en la implementación del programa de vacunación. Por supuesto, este hecho impactó negativamente y se produjo lo que se llama un ESAVI, que es un evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Y traigo el concepto en este momento porque el concepto de, digamos, de esta entidad es la ocurrencia de cualquier inconveniente médico posterior a una vacunación o una inmunización que no necesariamente está relacionado con la vacuna. Entonces, fíjense cómo cuando los entes encargados no rápidamente salen a hablar de manera clara, un poco aclarando la situación, o al menos diciendo que se está investigando qué es lo que realmente está ocurriendo, ocurren, digamos, desinformación y probablemente caída aún más de las coberturas de vacunación comprometidas en nuestro país, como lo vimos. Esta ESAVI generalmente tiene una clasificación
pueden ser eventos que sí directamente estén relacionados a vacuna, pero pueden estar relacionados a calidad, a errores programáticos en la implementación del programa realmente, relacionados incluso a la ansiedad, como tuvimos un ejemplo claro en Latinoamérica, particularmente en Colombia, con la aplicación de la vacuna VPH, y un evento que simplemente coincidió con la aplicación de la vacuna. Generalmente, después que se hace todo el estudio que es pertinente, investigando, por supuesto, los factores del paciente, de la persona que tuvo el evento adverso serio, dónde fue aplicada la vacuna, las características de la vacuna, las fechas de vencimiento, casa comercial, se hace, digamos, un diagnóstico final, que es la clasificación final, que se establece si hay una relación causal consistente, y generalmente es después de ver claramente que algo ocurrió con la vacuna, o si fue ansiedad, pero fue causal posterior a la vacunación, o se establece una relación causal inconsistente o coincidente, quiere decir que es una causa diferente a la vacuna, o es indeterminada, y generalmente es indeterminada cuando hay evidencia insuficiente para decir que el evento adverso estuvo relacionado a la aplicación de la vacuna. La mayoría de los eventos adversos serios generalmente quedan como un evento o un ESAVI indeterminado por una evidencia insuficiente. Hay que decir que el sistema de vigilancia de eventos adversos en Estados Unidos reportan estos eventos adversos serios a la vacunación de 11 por 100.000 dosis. Estamos hablando de 2 a 3 niños por 100.000, y la principal causa de muerte con un ESAVI, es decir, un paciente que recibió una vacuna y falleció, sobre todo para los lactantes menores, es el síndrome de muerte súbita del lactante. Digamos esto como dato estadístico. En Venezuela estamos esperando aún los reportes de los entes encargados. Importante acotar que este reporte, una vez que ocurre este caso serio, debe hacerse el reporte a las autoridades, Instituto Nacional de Higiene, en las primeras 24 horas del reporte, para que en el caso del fallecimiento se haga la autopsia en estas primeras, las 72 horas, para llegar a conclusiones rápidas y de esta manera no decaiga aún más las coberturas de vacunación y fracase el programa de vacunación. Aquí nada más para recordar que si bien tenemos un esquema de vacunación público bastante limitado y deficiente en relación a la incorporación de nuevas vacunas, las diferentes sociedades científicas, y aquí pongo la Sociedad Venezolana de Pediatría, que año a año hace la actualización del esquema de vacunas pediátricos, vemos cómo están incorporadas la mayoría de las vacunas necesarias de acuerdo a la edad. Sin embargo, en Venezuela a nivel público no están disponibles la mayoría de las vacunas, y estas vacunas, y vemos que es una realidad venezolana, que se están trayendo, están siendo importadas. Si no pasa por el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, y se produce un evento adverso, no se puede hacer el reporte, porque los reportes deben hacerse una vez que el ente encargado, revisor, ha hecho la adecuada revisión de lotes y cuarentenas de las vacunas antes de salir a la aplicación a la población. Entonces, en el 2018, en el mundo, el 86% de los niños recibieron vacunas. Sin embargo, 1.5 millones de niños no fueron vacunados. Estamos hablando que las vacunas protegen entre 2 a 3 millones de muertes, o evitan 2 a 3 millones de muertes cada año. Y la pregunta va a ser: ¿cuántas vidas se salvarán cuando tengamos la vacuna disponible de COVID-19, en el contexto de que todavía en Venezuela tenemos tiempo para trabajar y mejorar coberturas en relación a la mejoría de la confianza del sistema, al acceso a las vacunas y a los programas de vacunación, la disponibilidad, mejorar y fortalecer la disponibilidad de las vacunas, y por supuesto tener de manera más robusta la vigilancia de los eventos adversos serios para generar confianza en nuestra población?
Oye, excelente, María Graciela. Y estaba esperando realmente que hablara María Graciela para hacer unas preguntas a Laura. Así que Laura, abre tu micrófono, por favor. Y una de esas preguntas, bueno, la están haciendo aquí, que debido a la precaria situación de nuestro sistema de salud, ¿cuál sería en su opinión el esquema de vacunaciones o los esquemas de vacunaciones a cumplir y cuál es la población prioritaria para recibirlas? En general, no solo a nivel pediátrico, sino también adultos. ¿Cuál sería de todas esas fallas que tenemos y en tu experiencia y conocimiento y de lo que están haciendo en otros países? Si quitamos a COVID del medio, el programa de vacuna, o sea, los programas de vacunación han venido evolucionando, digamos. Habíamos empezado con vacunas como BCG, vacunas contra hepatitis B, quizás, o sea, viendo el esquema desde el recién nacido hasta el adulto. Y la priorización de cada una de esas vacunas en la introducción de los programas tiene un sentido, y el sentido es la morbilidad y la mortalidad de esas infecciones, pues a nivel mundial y locales, para la decisión de la introducción de las vacunas. Por eso es que vemos como BCG, hepatitis B, rotavirus, porque una de las causas frecuentes de muerte en niños es diarrea, neumococo y por supuesto sarampión, son una de las digamos, cardinales que no deben fallar. Y cuando vemos nuestro esquema local, vemos que no tenemos rotavirus, que no tenemos neumococo, que afortunadamente BCG se ha mantenido, hepatitis B también. Sin embargo, sarampión y rubiola ha sido inestable, sobre todo en los últimos años, y es por eso que hemos tenido esos brotes pues conocidos de sarampión. E inclusive las vacunas DPT, que son un parámetro o el índice que se toma para ver cuál es la cobertura de ese país, porque usualmente la DPT-3 es el semáforo, digamos, de los países para mostrar su cobertura, ha sido también deficiente por los brotes que se tuvieron de difteria, y eso claramente es debido a la baja cobertura. Entonces, digamos, cuando hablamos de priorizar, si el esquema básico no está bien sustentado, pues ahí empiezan los problemas en temas de priorizar. Cuando vemos que la mortalidad infantil en Venezuela ha ido creciendo exponencialmente, digamos, no sabemos a qué se debe. O mejor dicho, sí sabemos, pero no lo tenemos realmente documentado. Y probablemente dentro de esa mortalidad infantil está la toferina. Los niños se mueren de toferina en los primeros 2 meses de vida si no vacunamos a la madre contra la toferina. Y estas estrategias realmente no están en todos los países, pero cada vez más se están introduciendo en los países la vacunación en la mujer embarazada, de manera de proteger en ese periodo vulnerable a ese niño de los primeros 2 meses. En fin, digamos, los países van optando por la introducción de las vacunas paulatinamente, de acuerdo a su epidemiología, y yo creo que en términos de COVID ahora, pues, y con un sistema de salud o un programa tan limitado, yo creo que no se debe perder la vacunación del lactante, de la vacuna pentavalente, no se debe perder BCG y hepatitis B, no tenemos neumococo, se pondrá solamente la vacuna polisacárida, que entre paréntesis, por un comentario que hicieron, de hecho, la vacuna polisacárida es la indicación. Ya hay algunas controversias de que si realmente se debe poner la vacuna conjugada o no en los adultos, porque si tienes una buena cobertura de niños con neumococo, probablemente va a ser suficiente. Pero bueno, realmente influenza, claramente debemos mantenerlo, sobre todo nos tocará en estos próximos meses tener que vacunar contra influenza, porque entiendo que Venezuela está en cepa norte. En fin, tenemos mucho trabajo que hacer en ese programa de inmunización, con COVID o sin COVID.
Así que, bueno, esa es mi recomendación. De hecho, ya que agarras ese tema, en situación de pandemia, de COVID, ¿qué tan relevante entonces vacunar con influenza y neumococo? Sí, realmente, de hecho, son indicaciones porque lo que queremos es evitar que los pacientes, sobre todo adultos, que son los más vulnerables, o los adultos mayores, que son los más vulnerables, se enfermen de enfermedades prevenibles por vacunas y limiten el acceso a lo mejor de una persona que tiene COVID que necesita la cama. Entonces, eso es un aspecto. Y el segundo es que con un paciente que tiene COVID ya tiene una comorbilidad por tener COVID, y si además le da neumococo o le da influenza, pues las complicaciones serán mayores. Y una pregunta al respecto también, Laura, que tú hablas del catch-up, de cómo alcanzar esas vacunaciones perdidas. No sabemos cuánto va a durar COVID-19, pero los niños ni siquiera están yendo a guarderías ni a escuelas. Si esto dura mucho más de 1 año, 2 años, y los niños están encerrados que ni siquiera van al pediatra o a recibir sus inmunizaciones, ¿hay alguna estrategia para plantear cómo vacunar a todos esos niños post-COVID o cuando las Bueno, cosas estén mejor? la Organización Mundial de la Salud inclusive plantea estrategias como hacer, digamos, puestos móviles y que la gente va en su carro y vacuna, por ejemplo. Y de hecho, ha sido estrategias inclusive para tomar las muestras para COVID. Ha sido una de las estrategias, porque así la gente no se baja del carro y sencillamente pues le toman su muestra. Así probablemente se va a tener que hacer en algunos escenarios, ¿no? El contexto Venezuela es realmente particular. Pero lo que sí te podría decir que en otros contextos la vacunación rutinaria ha venido retomándose por etapas, digamos. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que fomentar, buscar la estrategia más favorable para eso. Y ahondando en el aspecto de la ausencia en vacunación, bueno, tenemos el problema de hepatitis A, que ha sido de algún modo quizás endémico, hasta epidémico en Venezuela. Tenemos el problema de la tosferina que tú estabas hablando y no se está vacunando a las embarazadas. Y tenemos el VPH. ¿Es que acaso eso no es prioritario? No, bueno, y es que de hecho, cuando tú ves los planes de vacunación de los países donde ya tienen introducido neumococo, donde ya tienen introducido, perdón, rotavirus, neumococo, por supuesto sarampión, rubiola, papera desde antes también, la vacunación en la embarazada contra tosferina, la vacuna siguiente es VPH, por la cantidad de cáncer de cuello uterino que representa en el mundo. Y bueno, con lo de hepatitis A que quedó, Argentina tiene la estrategia de poner una sola dosis en vez de las dos. Eso sería factible eventualmente en Venezuela, a los 12 meses vacunar a todos una sola dosis al menos. Los datos reflejan que una sola dosis ha disminuido importantemente la morbilidad, inclusive los trasplantes hepáticos. Argentina tiene sus datos, pero muy claros. Panamá, Colombia también usan una dosis. En este momento vamos a publicar un estudio que hicimos de 2 dosis versus una dosis y vemos qué es lo que va a pasar, no se los puedo adelantar, pero realmente creo que desde el punto de vista, digamos, de vacunación masiva, probablemente una sola dosis es suficiente. Y no sé si puedas adelantar, la vacuna recombinante contra el herpes zóster se extenderá más allá de los países que tiene hoy en día, seguirá bajando hacia Latinoamérica. Eh, Probablemente en un par de años. Es un tema de producción. Porque es una vacuna maravillosa. No sé si quieres hablar unos minuticos al respecto. Bueno. Bueno, sí, es una vacuna realmente con una tecnología súper, digamos, fascinante, porque también el uso de adyuvantes, como les decía, es una tecnología que ha permitido aumentar la respuesta inmune de las personas con un poco menos de antígeno. Y eso es lo que en temas de epidemia
y de que de necesidad de vacunas rápidamente, probablemente con poquito antígeno y con el ayudante, tienes una producción, digamos, un poco mayor y a lo mejor con menos dosis, ¿no? La vacuna de herpes zóster ha sido una vacuna que desde el punto de vista de eficacia ha mostrado unos niveles extremadamente buenos, inclusive, y no solamente para los adultos, digamos, que es la indicación, sino que también hay algunos estudios clínicos que ya están en desarrollo y prácticamente algunos ya en publicación de su uso en pacientes con inmunosupresión. Y en términos de seguridad de la vacuna, pues ha sido una vacuna muy prometedora. Sí, porque la ventaja es que la anterior es de virus vivos atenuados, está recombinante y por supuesto muestra esa seguridad. Incluso se ha usado en mayores en ese grupo de 50 años que no tenía, mayores de 50 años que no tenía la otra vacuna y que quizás a lo mejor pueda ser útil en menores. Hoy en día sabemos que el herpes zóster incluso puede ocurrir en personas de menor edad, ¿no? Laura, mira, ahorita voy a seguir con el doctor José Esparza con una serie de preguntas, finalizar con María Graciela, entonces para darte un momento de cierre y para que digas unas palabras. Bueno, yo la verdad súper agradecida de haber participado con ustedes. Para mí es un honor estar en el mismo escenario del doctor Esparza y de María Graciela, quien nos está representando de una manera brillante como presidente de la Sociedad de Infectología. Yo creo que se pueden hacer cosas muy bonitas en términos de educación médica. Me pongo a la orden con Héctor y con su plataforma y con todos ustedes y con la sociedad para poder participar y ayudarlos en hacer algunos programas de educación médica continua que tanto hace falta en nuestro país. Muchas gracias, Laura. Bueno, doctor Esparza, abra el micrófono porque tengo varias preguntas para usted. Usted dijo que no quería ahondar en el reto humano, pero bueno, la primera vacuna, la que introdujo Edward Jenner, utilizó a este niño de 8 años, James Phipps, que era el hijo de su jardinero, ¿no? Y lo vacunó y después le hizo un reto humano, ¿no? Le dio eventualmente la primera vacuna con el de la viruela vacuna, ¿no? Pero después le hizo un reto porque hizo una especie de variolización y después hizo el mismo reto con personas. Entonces, si hay voluntarios que pudieran estar dispuestos a eso, ¿qué pudiéramos hacer hoy en día con COVID-19? Sí, déjame, yo he escrito bastante sobre la experiencia de Jenner. De hecho, tengo varios artículos este año sobre esto. Y el reto en James Phipps, que es este muchacho que fue vacunado y retado, la diferencia es que la variolización, como tú bien lo mencionaste, o sea, la administración del virus de la viruela, era el standard of care, era lo que se acostumbraba a hacer en ese momento. La gente se variolizaba para prevenir la viruela. La variolización tenía un efecto secundario muy alto, el 2%, 1%, 2% de los niños variolizados morían. Y esa fue la razón por la cual la vacunación se aceptó. Entonces es un poco diferente. Los retos humanos el reto humano se ha usado en el pasado, por ejemplo, con malaria, y no se utiliza realmente para licenciar una vacuna, sino para obtener información de protección con vacunas experimentales. Pero entonces hay algunos criterios importantes, por ejemplo, el que exista un tratamiento. Si uno reta con malaria y la vacuna no protegió, uno puede medir cuál es la cantidad de parasitemia y en un momento determinado tratar, de manera que no habría problema, porque se podría tratar al paciente. Entonces, hay un artículo publicado recientemente, yo leí el preprint, no me acuerdo en dónde salió publicado, en donde se analizan los aspectos científicos y éticos del reto humano. Y por cierto, hay voluntarios, hay más de 1000 personas que se han ofrecido como voluntarios, pero esas personas tienen que firmar un consentimiento informado
que estén muy claros en cuáles son los riesgos. Se ha propuesto usar una cepa del coronavirus que sea poco atenuada. Se ha propuesto que la persona sea lo más saludable posible, joven, sin comorbilidades, etc. Entonces, sí se ha discutido y a lo mejor se llega a utilizar en algún momento. Por eso dije que es una discusión abierta. El problema es que no tenemos una droga realmente efectiva. Remdesivir no creo que es la respuesta, que se podría utilizar en caso de que algo salga mal y el paciente empiece a desarrollar una enfermedad grave y haya que tratarla. Bueno, y he respondido a algunas de las preguntas que también han hecho. Y hay una pregunta que habla de Antibody Dependent Enhancement, que está AD, que sabemos que ocurre con la vacuna del dengue, pero hay dudas al respecto. Entonces, esto pudiéramos complementarla. ¿A quién se vacunaría en COVID? ¿Se vacunaría eventualmente a niños, a los susceptibles, a los recuperados, a los adultos mayores? ¿Quién pudiera ser el grupo ese? Y bueno, después le hago la otra pregunta y al respecto. Bueno, yo tendría una opinión, pero eso no quiere decir que eso es lo que se haga. Estoy seguro que en el momento adecuado la Organización Mundial de la Salud o los organismos nacionales decidirán cuáles son las prioridades para el uso de vacunas, sobre todo porque no va a haber una gran cantidad de vacunas. Al principio el número de dosis va a ser muy restringido, de manera que tiene que ser utilizado, yo diría, para cumplir con dos objetivos. Uno es proteger a los vulnerables, pero el otro objetivo es proteger a la población. Entonces, si hay un grupo de población que permanece susceptible y que podría ser el inicio de un nuevo brote de este coronavirus en la comunidad, también debe ser protegido. Yo creo que esos son los dos criterios que las autoridades sanitarias tendrán que evaluar en el momento de decidir quién recibe la vacuna y quién la recibe más tarde. Fíjense que en vacunas, por ejemplo, con Campylobacter, siempre se tiene miedo a los efectos post-infecciosos y eso ha limitado quizás el desarrollo de vacunas con Campylobacter. En COVID-19 hemos visto ciertos elementos post-infecciosos, incluso algunos casos por ahí de Guillain-Barré. Estamos viendo este nuevo síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, que de alguna manera se parece a Kawasaki. ¿Pudiera tener relación eso como si fuera un ADE? Pero no, yo no creo que es un ADE, es diferente. Y quizás lo que definimos como ADE abarca muchas otras enfermedades, muchos otros fenómenos inmunopatológicos que no son el ADE clásico descrito con dengue, que es el anticuerpo no neutralizante que favorece la adhesión del virus a los macrófagos, la infección de los macrófagos. Pero tú hiciste un punto muy importante que se discutió también en Zika. En Zika hubo discusión de un reto humano. Y la gente decía, bueno, pero es que la patología de Zika puede ser más complicada de lo que vemos. Puede ser, por ejemplo, un Guillain-Barré, que tú lo acabas de mencionar. Entonces, en el caso de este coronavirus, el espectro de daños patológicos es tan grande que habría que ir con pie de plomo antes de hacer un reto humano. Pero hay voluntarios. Tengo otra pregunta que es típica que la hacen y ha habido mucha controversia al respecto. Ya usted habló del tipo de inmunidad. Sabemos que hay una inmunidad natural, una adquirida, y hay una inmunidad humoral y otra eventualmente celular. Entonces, siempre existe la preocupación que se vio con MERS en Corea del Sur en 2015, cuando ya estuvieron varios casos, de que los anticuerpos neutralizantes en los casos leves duraban poco tiempo y eran de bajo nivel. Eso se está viendo hoy en día también con COVID-19, que los anticuerpos neutralizantes parecieran que no son tan elevados en los casos leves, pero ahí viene la pregunta, si esas personas, su inmunidad natural los protegió contra una infección severa y tuvieron una infección leve asintomática, nos debemos preocupar de que no tengan anticuerpos neutralizantes. ¿Y es acaso la respuesta de generar anticuerpos neutralizantes la respuesta hacia la vacuna? Bueno, por eso una de mis preguntas es qué tipo de inmunidad queremos inducir con una vacuna, celular o humoral. Hasta ahora yo diría que mi gut feeling es que humoral va a jugar un papel muy importante, pero también sabemos, por ejemplo, la vacuna de Oxford genera en monos tanto humoral como celular. Esas van a venir juntas. Ahora, ¿cuál es la contribución de cada tipo de inmunidad en protección? Yo no estoy muy seguro. Déjame comentarte acerca de los niveles de anticuerpos. Ciertamente, los niveles de anticuerpos cambian de paciente de persona a persona. Ahora, eso no refleja necesariamente en la memoria, las células B de memoria,
que son muy importantes, que son esas células que pueden reaccionar muy rápidamente ante la presencia del antígeno y producir anticuerpos. Entonces, el hecho de que una persona tenga un nivel de anticuerpos relativamente bajo no quiere decir que esas personas no tienen células de memoria B que rápidamente pueden producirse. Bueno. Bueno, y para cerrar, una última pregunta, doctor, y también para que usted haga su cierre, y muy agradecido por brindarnos luces y ser quien es un orgullo para Venezuela, un orgullo para todos nosotros, para la academia. Y, doctor, quisiera preguntarle, en cuanto a usted habló de distintos tipos de vacunas, y hay unas vacunas de RNA mensajero. Esas vacunas de RNA mensajero que están haciendo con tecnología nueva y genética, ¿serán las mejores? ¿O cuál cree usted que pudiera ser las mejores? Y bueno, para que haga su cierre. Y después viene María Graciela, que va a hacer unas preguntitas, y Héctor Arrechedera, que va a cerrar todo el evento. Bueno, yo no sé si gracias Manuel por la pregunta, yo no estoy seguro si las vacunas de RNA mensajero van a ser las mejores, pero sin duda alguna es una tecnología muy prometedora que en los últimos 5 años yo la he visto evolucionar desde un concepto teórico hasta una vacuna práctica. Como te digo, la vacuna de Moderna ya se reportó que al menos en algunos voluntarios inducen niveles aceptables, cualquiera que sea aceptable de anticuerpos. Para mí eso es interesante. Yo vi los primeros datos de inmunizaciones, de inmunogenicidad con vacunas de mensajero hace 5 años y era un campo naciente. El reto de las vacunas de RNA mensajero ha sido el proteger al RNA, que el RNA se degrada muy fácilmente por RNAs ambientales y la tecnología se ha desarrollado para protegerlas en cápsulas lipídicas. Y la fabricación de estas vacunas por mensajeros también es muy fácil a gran escala, de manera que es uno de los criterios que yo mencioné que se tendrán que tomar en cuenta para escoger tal o cual vacuna va a utilizarse en campañas. Y las últimas palabras, muchas gracias por darme esta oportunidad para hablar. Yo tengo muchísimos años trabajando en vacunas, una de ellas muy frustrante, que ha sido el VIH, que todavía no tenemos, y que yo tengo la esperanza que por favor no me pongan a cargo del desarrollo de vacunas de COVID porque podría alargar el tiempo de desarrollo. Pero yo creo que la enseñanza que estamos obteniendo en este momento es que uno puede realmente pensar fuera de la caja, out of the box, y acortar los tiempos de investigación sin que esto ponga en riesgo la salud de los pacientes. Entonces, algo más estamos aprendiendo de esta pandemia. Y muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias, doctor. Igualmente. María Graciela, yo no sé si puedes abrir el micrófono. María Graciela tiene problemas de conectividad, a lo mejor puede hablar sin video, pero María Graciela, yo quisiera, como presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, que ha tocado un momento difícil en tu presidencia, pero has logrado crecer a la Sociedad Venezolana de Infectología, a todos sus miembros y nosotros como conglomerado, como grupo, cohesionando distintos factores y logrando que distintas personas realmente crezcan y reconociendo el valor del pasado y el presente y el futuro. Entonces, ¿qué palabras tienes para estos momentos difíciles que tienes? ¿Qué orientación tienes? ¿Qué deberían hacer las autoridades? Y de algún modo, con tu liderazgo, bueno, simplemente dar un cierre por parte de la Sociedad Venezolana de Infectología de este evento y el doctor Héctor Arrechedera haría el cierre final de todo. Muchas gracias de mi parte. Muchísimas gracias a ti por esas palabras, Manuel. Más bien el resumen de todo esto, particularmente desde nuestra sociedad y digamos como gestión de una sociedad científica, es el trabajo en equipo, como ya por supuesto me los ha oído muchas veces decir. Por supuesto, todo lo que hemos hecho ha sido, todo lo que ha ocurrido como sociedad y toda la respuesta que hemos podido dar ha sido por el trabajo de muchos, de los que están aquí, de una junta directiva, de la gente que está en el interior del país haciendo su trabajo y dando educación médica continua. Nosotros lo que pensamos es qué hacer, cómo podemos aportar como sociedad, y definitivamente en la educación está el cambio de este país
en el aumento y la calidad de educación médica continua, y nosotros estamos un poco enfocados en eso. Y también, por supuesto, servirnos de la experiencia de personas, por ejemplo, como el doctor Esparza, como Laura Naranjo, como nuestros expresidentes, algunos en el país y otros fuera de él, que nos han apoyado y hemos podido en conjunto dar alguna respuesta ante, bueno, todas las situaciones que nos han tocado vivir, todas las epidemias que nos tocaron vivir y ahora una pandemia. Entonces, yo creo que el mensaje fundamental, y volviendo un poco a la vacunología integrada a este mensaje, es que hay que actuar en equipo, que tenemos que ser un bloque defensor de las vacunas, que sabemos que se previenen más de 2 millones de muertes cada año producto de la vacunación. Si nosotros favorecemos, aumentamos la educación médica continua en vacunas, muy probablemente vamos a ejercer presión positiva para mejorar todavía más, digamos, el conocimiento, no nada más de médicos, sino de la población, y exigir un mejor programa de vacunación en Venezuela, que es lo que la gente realmente requiere y necesita. Inaceptable las deficiencias de vacuna, los derechos ganados nunca se quitan, y no tener vacuna contra neumococo, rotavirus, influenza, es un derecho que se le quitó a la población. Hoy tendríamos que estar hablando de la incorporación de nuevas vacunas y ver con optimismo, por supuesto, la llegada de la vacuna contra el COVID, sea el tiempo que tarde. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, doctor Esparza, gracias. Gracias por estar con nosotros todo este tiempo, gracias por su sapiencia, por su experticia, a Laura, porque si bien ambos se fueron del país, siempre están aquí, y yo lo siento más presente que nunca. Y eso es un gran apoyo para nosotros que todavía estamos acá enfrentando estos retos tan complejos. Así que muchísimas gracias. Bueno, doctor Héctor, es todo suyo. Héctor Arrechedera es el creador de toda esta plataforma S Telemedicina con un gran equipo de la Universidad Central de Venezuela, y gracias a ese gran equipo es que estamos aquí virtualmente. Y doctor Héctor, cierre usted el evento. Bueno, en primer lugar, Manuel, gracias por coordinar de manera, digamos, también esta videoconferencia donde estamos mostrando el talento venezolano, digamos, referido a este tema. ¿Qué estamos viendo? Bueno, en primer lugar, hemos tenido una videoconferencia excelente, superando el tema tecnológico que cada uno individualmente tiene como país, los que estamos en Venezuela, por el problema de conectividad, pero ha sido por lo menos yo lo he visto así, ha sido una excelente, desde la plataforma tecnológica, que está coordinada por el ingeniero y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fernández, y Jesús González, quienes están, digamos, haciendo posible esta solución. Valentina Gamboa desde el lado de comunicaciones, ayudándonos con las preguntas del chat para que saliera de manera ejemplar, la ingeniero María Dolores Fariña. Hay todo un equipo de gente de la Universidad Central de Venezuela haciendo esto posible. Es un placer, digamos, tener a toda esta querida gente, al doctor Esparza, quien nos ha venido acompañando durante estos últimos meses de claustro, el tenerlo aquí con nosotros, a Laura Naranjo, que como bien decía María Graciela, no se ha ido de Venezuela, sigue estando con nosotros, lo mismo que Tony Suárez, lo mismo que muchísima gente que está fuera de Venezuela, pero que sigue con nosotros. Y eso es lo que tenemos que trabajar, una red de talentos venezolanos que sigan estando acompañándonos, y muy probablemente, como decía Laura, que nos van a seguir acompañando en la Facultad de Medicina y en las universidades nacionales para formar esa nueva generación de médicos que va a requerir el país una vez que esta realidad cambie, que como siempre creo va a ser más temprano que tarde.
¿sí? Quiero invitarlos el próximo jueves, el próximo viernes 5 de julio, vamos a tener una nueva teleclínica ECO que va a estar coordinada por el doctor Jesús Velázquez, pediatra, médico pediatra. El 5 de junio a las 9 de la mañana vamos a estar teniendo una teleclínica sobre COVID-19 y enfermedad de Kawasaki. ¿Cuál es su relación? Ahí van a haber un panel de expertos que ha invitado el doctor Jesús Velázquez y que, bueno, y que los vamos a tener. Finalmente, quiero señalarle que estamos haciendo un esfuerzo muy importante también desde la Facultad de Medicina por posicionar un número de teléfono que es llamada SOS. Gracias al apoyo de distintas empresas como Daico, Migura, Digitel, hemos logrado desde la universidad montar una plataforma de teleconsulta donde puede cualquier persona de Venezuela tener una orientación médica llamando al 0212-313-5660, lo que se llama llamada SOS, y es una respuesta más de la Facultad de Medicina a las necesidades que tiene el país en las condiciones de fragilidad que tiene el sistema de salud que hoy tenemos. Finalmente, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir venciendo la sombra desde Venezuela y desde la Universidad Central de Venezuela, en alianza con las sociedades médicas, con la Academia de Medicina y con todos aquellos que están promoviendo el conocimiento para que llegue a quienes los necesitan. Muchísimas gracias a todos ustedes. A María Graciela López, por supuesto, nuestra presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, que a pesar de las dificultades con la conectividad nos hizo una muy bonita presentación, como suele. Muchísimas gracias y como decimos nosotros siempre, UCB.